Bienvenidos una vez más a mi canal, donde desentrañamos juntos los misterios y las noticias más impactantes del mundo del entretenimiento. Hoy, amigos, tenemos un tema que nos va a dejar a todos boquiabiertos. Prepárense porque la noticia que les traigo hoy es de esas que te obligan a sentarte y pensar, ¿en serio? Y es que la fecha que nos convoca es el 31 de agosto de 2025. Una fecha que para muchos será recordada por un evento inesperado, un bombazo que sacudió a la farándula, a la prensa del corazón, a todos. ¿Y saben qué? Yo también me quedé de piedra. Y es que la noticia que corrió como la pólvora ese día fue, la impactante noticia de Halil y Esla. Ahora bien, antes de que empecemos a sumergirnos en los detalles jugosos, en los chismes y las especulaciones, quiero pedirles un favor enorme, si son nuevos por aquí, si este es su primer vídeo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguna de las novedades, porque créanme, aquí la agenda está que arde. Tenemos un montón de sorpresas preparadas y no quiero que se pierdan ni una sola. Así que, ya saben, suscríbanse ahora mismo. Bien, volviendo a lo que nos ocupa. Halil y Esla. ¿Quiénes son? Bueno, para aquellos que no estén familiarizados, Halil es. Este hombre de unos 40 y tantos años al momento del anuncio, era la encarnación de la perfección. Con una mirada profunda, una sonrisa cautivadora y un porte elegante, Halil había conquistado a millones de fans en Turquía y más allá. Su nombre era sinónimo de éxito. Había protagonizado dramas épicos, comedias románticas y películas de acción, demostrando una versatilidad envidiable. Siempre impecable en cada aparición pública, Halil representaba la imagen del hombre ideal, inteligente, talentoso, y con un magnetismo innegable. Su vida personal, por otro lado, era un misterio bien guardado. Rara vez se le veía en eventos sociales, y sus entrevistas siempre eran cuidadosamente controladas. Era un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban por sí solas. Y Esla, para que se hagan una idea, es. Esla, con una década menos que Halil, era el rostro de la nueva generación. Con una belleza etérea y una personalidad enigmática, se había ganado el corazón del público con su talento innato. Era una actriz de método, dedicada a su trabajo y conocida por su exigencia. Siempre buscaba la perfección en sus interpretaciones, y su habilidad para meterse en la piel de sus personajes la había convertido en una de las actrices más respetadas de la industria. Esla, al igual que Halil, era una maestra de la discreción. Su vida privada era un secreto celosamente guardado. Se rumoreaba, eso sí, que tenía una gran pasión por el arte y la literatura, y que pasaba mucho tiempo en museos y galerías, pero poco más se sabía de ella. Ambos, en el momento de la noticia, eran dos de las figuras más queridas y respetadas de la industria del entretenimiento en Turquía. Cada uno con sus propios proyectos, sus propias legiones de fans, y aparentemente sus propias vidas completamente separadas. Halil, con su imagen de hombre ideal, era el soltero de oro más codiciado del país. Esla, por su parte, era una mujer independiente e enfocada en su carrera, que parecía no tener tiempo para el amor. Sus caminos, aparentemente, nunca se habían cruzado. Jamás se les había visto juntos, ni en eventos públicos, ni en las redes sociales. No había fotos, ni pistas, ni rumores. Su relación, por lo que se sabía, era completamente inexistente. Pero el 31 de agosto de 2025 todo cambió. La noticia explotó en las redes sociales, en los medios de comunicación, en todos lados. Los rumores comenzaron a circular como un torbellino. ¿Qué había pasado? ¿Un romance secreto? ¿Una infidelidad? ¿Un proyecto profesional conjunto? Las especulaciones se dispararon y la verdad era aún más sorprendente de lo que cualquiera podía haber imaginado. Resulta que, según las fuentes más cercanas, Halil y Esla estaban juntos. Y no solo eso, sino que llevaban años juntos. Años de una relación clandestina, de encuentros secretos, de planes a escondidas. Una historia de amor digna de una película de Hollywood. La noticia se extendió como la pólvora, alimentando las redes sociales y los medios de comunicación con una avalancha de reacciones. Los hashtags #AliLislaForever y #El secreto revelado inundaron Twitter e Instagram. Las portadas de las revistas del corazón se llenaron de fotos de la pareja, analizando cada detalle, cada gesto, cada mirada. Imagínense la bomba, dos figuras públicas con carreras consolidadas, con imágenes impecables, que de repente, revelan una relación secreta de años.
El escándalo estaba servido. Los medios de comunicación se volvieron locos. Los paparazzi como buitres se lanzaron a la caza de cualquier pista, de cualquier fotografía, de cualquier detalle que confirmara la noticia. Volvieron a revisar fotos antiguas, entrevistas pasadas, incluso los comentarios en redes sociales. ¿Cualquier cosa era válida para desentrañar el misterio? ¿Dónde se habían conocido? ¿Cómo habían mantenido su relación en secreto durante tanto tiempo? ¿Quiénes eran sus cómplices? Las preguntas eran infinitas. Las redes sociales ardían con comentarios, con opiniones, con teorías de todo tipo. La gente estaba dividida, unos celebraban la valentía de la pareja, otros criticaban la falsedad de sus vidas públicas y otros simplemente se dedicaban a analizar cada detalle, cada gesto, cada publicación de años atrás para intentar descifrar si había alguna pista, algún indicio de lo que estaba sucediendo. Las fans de Halil, divididas entre la decepción y la alegría, se preguntaban si habían perdido la oportunidad de conquistar al soltero más codiciado de Turquía. Las seguidoras de Esla por su parte se sentían felices por su ídolo, pero al mismo tiempo, se preguntaban por qué había guardado silencio durante tanto tiempo. Pero, ¿cómo sucedió? ¿Cómo lograron mantener su relación en secreto durante tanto tiempo? Según lo que pudimos averiguar, la clave fue la discreción. La discreción absoluta. Ambos, Halil y Esla, eran maestros en el arte de la privacidad. Evitaban a toda costa los eventos sociales a los que podían asistir juntos, se aseguraban de tener agendas separadas, y sobre todo, eran muy cuidadosos con sus interacciones públicas. Se dice que incluso utilizaban identidades falsas para reservar habitaciones de hotel y vuelos. Nunca se les vio en lugares públicos donde pudieran ser reconocidos juntos. Sus encuentros se limitaban a lugares privados, lejos de las miradas indiscretas. La discreción era su escudo, su arma, su clave para mantener su amor a salvo. Eso sí, no crean que fue fácil. Mantener una relación a escondidas, bajo el ojo público, es un desafío enorme. Hubo momentos de tensión, de incertidumbre, de miedo a ser descubiertos. Pero el amor, al parecer, pudo más que cualquier obstáculo. Se rumorea que en más de una ocasión estuvieron a punto de ser descubiertos, pero lograron salir airosos gracias a su astucia y a la ayuda de un pequeño círculo de amigos de confianza que les protegían y les cubrían las espaldas. Y aquí es donde la historia se pone aún más interesante. ¿Por qué decidieron revelar su relación en ese momento? ¿Qué los motivó a romper el silencio después de tantos años? Las teorías son muchas. Algunos dicen que estaban cansados de esconderse, de vivir una vida a medias. Que querían ser libres, que querían disfrutar de su amor sin restricciones. Otros sugieren que se trataba de una estrategia, de un plan perfectamente calculado para. Una de las teorías más difundidas, y que parece tener más sentido, es que estaban cansados de la hipocresía. De fingir una vida que no era la suya. De tener que esconderse constantemente. De no poder mostrar su amor al mundo. Habían llegado a un punto en el que la presión era insoportable. El amor que sentían el uno por el otro era tan fuerte que ya no podían vivir sin mostrarlo abiertamente. Otra teoría, un poco más oscura, es que alguien los chantajeó. Alguien que conocía su secreto y que amenazó con revelarlo si no lo hacían ellos mismos. Esta teoría, aunque menos probable, circuló con fuerza en los medios de comunicación. Se hablaba de un examante despechado, de un miembro de la prensa que había descubierto la verdad y que quería vender la primicia. También se especuló con la posibilidad de un nuevo proyecto profesional en conjunto. Un proyecto que requería que la pareja hiciera pública su relación para generar expectativa y atraer al público. Esta teoría, aunque plausible, nunca fue confirmada. Pero la verdad, amigos, es que nadie sabe a ciencia cierta por qué tomaron esa decisión. Lo único que sabemos es que el 31 de agosto de 2025, el mundo se enteró de la existencia de una historia de amor secreta, una historia de amor que había estado escondida durante años, y que había permanecido oculta a los ojos del público. Y por supuesto, la noticia tuvo consecuencias. Algunas negativas, otras positivas. La reputación de ambos actores se vio afectada. Sus carreras profesionales sufrieron cambios significativos. Sus fans se dividieron. Pero al final, la historia de Halil y Esla nos enseñó, una vez más, que el amor, a pesar de todo, siempre encuentra su camino. La reacción del público fue mixta.
Muchos celebraron su valentía, su sinceridad y su amor. Otros criticaron la hipocresía de su vida pública, cuestionando si su amor era real o simplemente una estrategia publicitaria. Las redes sociales se inundaron de comentarios, desde muestras de apoyo incondicional hasta críticas despiadadas. La carrera de Halil se vio impulsada por la noticia. Sus fans, en su mayoría mujeres, se sintieron identificadas con la historia de amor, y su imagen de hombre ideal se fortaleció. Firmó nuevos contratos publicitarios y protagonizó una nueva película que se convirtió en un éxito de taquilla. La carrera de Esla, por otro lado, sufrió un pequeño revés. Algunos productores y directores dudaron en contratarla, temiendo que su imagen de actriz seria y comprometida se viera empañada por el escándalo. Sin embargo, su talento y su profesionalismo acabaron por imponerse, y pronto volvió a protagonizar proyectos importantes. Y como toda buena historia, la de Halil y Esla no termina aquí. ¿Qué pasó después? ¿Cómo evolucionó su relación? ¿Cómo enfrentaron los desafíos que les deparaba el futuro? Después del anuncio, Halil y Esla se enfrentaron a una nueva realidad. La presión mediática no disminuyó, y tuvieron que aprender a vivir su amor a la vista de todos. Comenzaron a asistir a eventos públicos juntos, a compartir fotos en las redes sociales, y a dar entrevistas en pareja. Mostraron al mundo su amor de una manera auténtica y sincera. Con el tiempo su relación se fortaleció. Superaron los obstáculos, se apoyaron mutuamente y demostraron que su amor era real. Se convirtieron en un ejemplo de valentía y de sinceridad para sus fans, y su historia inspiró a muchas personas. Se casaron en una ceremonia privada a la que asistieron familiares y amigos cercanos. La boda fue discreta y romántica como ellos. Se mudaron a una casa nueva, lejos del bullicio de la ciudad, donde disfrutaron de la tranquilidad y de la privacidad que tanto anhelaban. Y por supuesto, la noticia tuvo un impacto en la industria del entretenimiento. Otros famosos, inspirados por la valentía de Halil y Esla, comenzaron a revelar sus propias relaciones secretas. La prensa del corazón se adaptó a la nueva realidad, y la privacidad de las celebridades se convirtió en un tema de debate. Esa, amigos, es otra historia, una historia que tal vez podamos explorar en futuros vídeos. Y llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que, sobre todo, se hayan enterado de esta noticia impactante que, sin duda, marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo. Quiero agradecerles a todos ustedes por estar aquí, por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y entretenido. Y como siempre, me encantaría saber qué opinan. ¿Qué les pareció la noticia de Halil y Esla? ¿Creen que hicieron bien en revelar su relación? ¿O piensan que fue un error? Dejen sus comentarios, compartan sus opiniones, debatan. La discusión está abierta. Y por último, pero no menos importante, no se olviden de darle un me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos, con sus familiares, con todo el mundo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo más. Porque créanme, la agenda está que arde. Tenemos muchas más historias, muchos más chismes, muchas más sorpresas preparadas para ustedes. Así que ya saben, suscríbanse, denle a me gusta, compartan, y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.